Hola, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del curso de formación del equipo mexicano de análisis local, que es un proyecto impulsado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces con el apoyo de USAID, del proyecto del programa de Conjusticia de USAID. Esta segunda sesión es abierta y es sobre casos e investigaciones históricas de atrocidades en el mundo. Antes de iniciar, quisiera dar unos pequeños mensajes. El primero es que vamos a tener una sesión, va a ser una sesión, dada la cantidad de información que se va a presentar, va a ser una sección de corrido y a las 6:30 vamos a hacer un corte para una sesión de preguntas y respuestas. Lo que queremos hacer es darle espacio a nuestro especialista del día de hoy para que tenga oportunidad de compartir toda la información que tiene preparada para la sesión. Posteriormente, o bueno, a las 6:30 también les vamos a compartir un formulario de retroalimentación de la sesión, que es para nosotros, que no les va a tomar más que 3 minutos y que les vamos a agradecer que nos respondan. Y prácticamente son los anuncios iniciales. Quiero ceder la voz a nuestra directora ejecutiva y fundadora del SICA, Ina Song, y quien va a tanto a presentar, introducir la sesión, como a presentar al especialista del día de hoy. Adelante, Ina. Gracias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta semana de inicio del curso del equipo mexicano de análisis local. Muchos de ustedes son parte de este curso, así como tenemos invitados de otras partes de México y de América Latina. Para empezar, ¿no? Tal vez que muchos de ustedes se preguntan por qué hemos elegido empezar este curso en esta semana con pláticas sobre casos de crímenes atroces en el mundo y después el jueves en América Latina, ¿no? Y la razón es muy simple. Todos sabemos, ¿no? La importancia, la relevancia y el punto de partida que es el lugar donde ustedes trabajan, en los municipios y en los capitales de estados de la Federación Mexicana, la importancia de documentar los hechos y la importancia de incrementar nuestras capacidades analíticas en relación con la violencia que vivimos con todos en México. Pero hemos querido empezar hoy de ver dónde está la línea de horizonte, dónde podemos llegar, dónde ha llegado todo lo que es el litigio, las investigaciones en derecho penal internacional, donde hemos llegado con estos casos en América Latina, qué se puede hacer y cuáles son los impedimentos que vamos a encontrar en un año, en 2 años, en 3 años, cuando algunos de ustedes van a utilizar las informaciones que analiza en grandes casos en la Haya o en el Ginebra o en alguno de los países de la jurisdicción universal. Entonces, vamos a empezar con el caso de la sangrienta guerra contra la droga de Duterte en Filipinas. Vamos a ver después un caso de jurisdicción universal en Alemania y también vamos a ver el caso de Myanmar. Con esto yo le doy la bienvenida a nuestros socios, al fundador del Centro de Investigaciones de Crímenes Atroces, junto conmigo y con José Antonio Guevara, quien es nuestro invitado de hoy, de lujo, ¿no? Quien es Jacobo Dayan. Jacobo, a muchos de ustedes no tengo dudas que lo conocen de las apariciones públicas.
Es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo ha sido director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, ha investigado los eventos de macrocriminalidad en México en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Tal vez ustedes recuerdan, ¿no? Los libros sobre los periodos de los Zetas en Coahuila, donde Jacobo ha hecho mucho de la investigación de estos libros. Es también coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y actualmente se desempeña como director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Es profesor a la Universidad Iberoamericana de la materia de Derecho Penal Internacional. Es columnista en Animal Político y probablemente lo han escuchado como analista en Aristegui Noticias. Bienvenido, Jacobo, y esperamos todos escucharte. Muchas gracias, Ina, y bueno, gracias, buenas tardes a todos, a todas, desde una delegación con agua contaminada, pero bueno, ya ni modo, eso es lo que nos tocó. Miroslava, no sé si me da chance de compartir pantalla. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy, digo, entiendo que la composición del grupo de estos 80 y tantos que somos en este Zoom es muy diversa y como estaremos analizando el papel jurisdicción universal en tribunales nacionales, pero también estaremos viendo el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Es probable que algunos de ustedes no conozcan a detalle cómo opera la Corte Penal Internacional y cuáles son los crímenes que investiga. Haré una rápida revisión y un repaso muy por encima de la Corte Penal Internacional, así como de la definición de los crímenes que ahí, es decir, del tipo penal de los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional, porque si muchas y muchos de ustedes trabajan en tribunales locales, seguramente las investigaciones y, las sentencias, si es que se han logrado, van en otro sentido o bajo otra lógica. Entonces, para estar todas y todos en el mismo canal, haré un repaso muy rápido de la historia del derecho penal internacional, los tipos penales y el funcionamiento de la Corte para poder llegar después a estos casos que son emblemáticos en la Corte Penal Internacional, todos contemporáneos, y explicaré por qué son emblemáticos. Entonces, entiendo que ya tengo manera de compartir pantalla, entonces iniciamos. Supongo que ya se ve la pantalla. Sale pues. Bueno, para hablar de derecho penal internacional habría que irse muy para atrás, hace 80 años, a los juicios de Nuremberg. Al final de la Segunda Guerra Mundial estaban tipificados estos crímenes, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad. Todo el proceso de Nuremberg fue alrededor de estos crímenes y es hasta el 41 cuando el primer ministro británico Winston Churchill comenta que la humanidad está enfrentándose ante un crimen sin nombre. Y en un libro, el famoso abogado Rafael Lemkin acuña por primera vez el término genocidio. Pero evidentemente esto no fue utilizado dentro de los juicios de Nuremberg. Pero Nuremberg arroja a la humanidad ciertos principios que hoy son norma, que en aquel entonces no lo eran. Hay que recordar cómo fue, por ejemplo, juzgado la Primera Guerra Mundial, cuando se sancionó a los estados, más que la responsabilidad penal individual. A partir de Nuremberg se generan una serie de principios que se conocen como los principios de Nuremberg, que dice que cualquier persona que cometa actos que constituyan crímenes bajo las leyes internacionales puede ser responsable y sujeto a castigo por ello, es decir, responsabilidad individual. El hecho de que leyes internas de un país no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo estas leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad. Es decir, no hay el argumento de
todo lo que se hizo respetando las normas nacionales. Que una persona haya cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales, no importa que sea jefe de Estado o un oficial responsable del gobierno. Es decir, lo que se busca es responsabilidad penal a los más altos niveles. Otro de los principios de Nuremberg es de que no existe esa famosa frase que en América Latina la conocimos de manera importante en el caso argentino, pero viene desde Nuremberg y aquí incluso en México se ha repetido una y otra vez de que la tropa actuó bajo órdenes de un gobierno. No importa que una persona actúe bajo las órdenes de alguien, no la exime de la responsabilidad penal de los crímenes perpetrados. Cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales evidentemente tiene derecho a un juicio justo y los crímenes que se encuentran enumerados son en ese entonces, en Nuremberg, repito, agresión, guerra y de lesa humanidad. También la complicidad en la comisión de un crimen es considerado un crimen. Estos, repito, son los principios de Nuremberg que después dieron paso a la legislación internacional que tenemos, primero en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Resulta interesante saber, es el primer tratado internacional en materia de derechos humanos, firmado en el 48, 9 de diciembre del 48, y un día después la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos un impasse de 50 años, producto de la Guerra Fría, hasta que se firma el Estatuto de Roma, vamos a ver más adelante de este documento, que es el que le da forma y crea a la Corte Penal Internacional, que entró en operación en 2002. Esta es un poco la evolución de la normatividad. Ahora sí, ¿qué son los crímenes internacionales o crímenes atroces regulados en el derecho penal internacional? Son violaciones del derecho internacional que acarrean responsabilidad penal individual. Esto es sumamente relevante. A diferencia de otros tribunales, los tribunales que analizan penal internacional asignan responsabilidad penal individual, porque buscan proteger los valores de trascendencia para la comunidad internacional. También esto es sumamente relevante. Y obliga a todos los estados e individuos a que cualquiera pueda reclamarlos. Existe un interés universal en su represión. Son imprescriptibles todos estos crímenes y no proceden ni las inmunidades ni las amnistías para los perpetradores. Ante estos crímenes, repito, importante, imprescriptibilidad, no hay inmunidad, no hay amnistía y es una obligación internacional su persecución. Y los crímenes internacionales, entonces, definidos desde el 48 y luego recogidos en el Estatuto de Roma del 98, son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y hace no muchos años, 6, el crimen de agresión. Ahora, pasando muy rápidamente a qué son cada uno de estos crímenes, porque hay mucha confusión, sobre todo en medios, de qué es cada uno de estos. Bueno, ya no qué decir en redes sociales donde todo es genocidio. El genocidio, según el Estatuto de Roma, se define como cualquiera de los actos perpetrados con la intención, esto es sumamente relevante, lo que hay que probar es la intención, no el hecho, sino cuál es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y los hechos son estos 5 que están enlistados: la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su destrucción total o parcial, medidas destinadas a impedir el nacimiento de menores y el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. Aunque se pruebe cualquiera de los 5 grupos, de los 5 crímenes de abajo, por ejemplo, sin entrar en mucha discusión, es evidente que en lo que ocurre en Gaza hay matanza de miembros del grupo, hay lesiones graves y hay sometimiento al grupo a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción. No porque existan estos, hay genocidio.
Lo que se tiene que probar después de eso es que la intención del perpetrador es la destrucción total o parcial del grupo. No estoy diciendo con esto que lo de Gaza es o no es genocidio. Simplemente es muy complejo probar el genocidio porque lo que hay que probar es la intencionalidad. Este es el genocidio. Por eso mismo, el 2 de octubre o la Guerra Fría, perdón, la Guerra Sucia en México no entra bajo el tipo de genocidio. Fue una persecución política, no una persecución étnica, racial, religiosa o a un grupo nacional. Los crímenes contra la humanidad, según el Estatuto de Roma, son cualquiera de los siguientes actos cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho ataque. Repito, ataque generalizado o sistemático contra población civil, y se enlistan 11 acciones que entrarían como crímenes de lesa humanidad si se cometen de manera generalizada o sistemática contra población civil, entre ellos el asesinato, exterminio, esclavitud o trata, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación grave de la libertad física, tortura, los delitos sexuales, persecución, desaparición, apartheid o cualquier otro acto inhumano de carácter similar. Como vemos en estos 11, prácticamente, si no los 11, de menos 10 ocurren en nuestro país, de manera generalizada o sistemática. Y los crímenes de guerra son los que están recogidos en las convenciones de Ginebra, donde hay personas protegidas, a grandes rasgos cualquier persona que no esté en combate, es decir, civiles, heridos, náufragos, personal sanitario, prensa, bienes protegidos, otra vez los civiles, la infraestructura mínima necesaria para la subsistencia de la población, bienes culturales y religiosos, etcétera. Hay principios humanitarios, como por ejemplo las formas de ataque. Ay, perdón, un segundo, es que creo que se echó a perder acá. Voy. ¿Ya se debe de vuelta? ¿Sí? Sí, Sí, ya. Y medios y métodos de combate, es decir, qué armas son prohibidas y que los ataques tienen que ser proporcionales, tienen que tener objetivos militares y una serie de elementos que no tiene mucho caso entrar a detalle ahora, pero bueno, se regulan los medios y los métodos de combate. Y por último, el crimen de agresión que entró en vigor hace apenas unos años es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Estos crímenes, los que pueden ser responsables de estos crímenes son o jefes de Estado o personas en control de las Fuerzas Armadas, única y exclusivamente. ¿Sí? Y es un ataque a la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado mediante el uso de la Fuerza Armada. Entonces, haciendo este repaso muy de vuelo de pájaro, entonces sí entramos a la Corte Penal Internacional. Los antecedentes de este tribunal son evidentemente los dos de la Segunda Guerra Mundial, Nuremberg y Tokio, la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio del 48, y después los tribunales que fueron abiertos en los 90, el Tribunal Internacional para Ruanda y la ex Yugoslavia, y los tribunales mixtos, sin entrar a detalle de cómo operan, pero a grandes rasgos son tribunales que operan con legislación internacional, es decir, internacional y nacional, y jueces internacionales y nacionales, y entre ellos se encuentran o han existido los de Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y Líbano. Después vino el Estatuto de Roma del 98, que da pie a la Corte Penal Internacional, y la jurisdicción sobre crimen de agresión apenas entró en vigor en 2018 porque faltaba su definición exacta y la ratificación por parte de estados suficientes como para que entrara en vigor. Entonces, la Corte Penal Internacional empieza a operar en 2018.
2. Y solamente tiene competencia para crímenes perpetrados de ahí en adelante, a partir de la fecha en que cada uno de los estados ratificó el Estatuto de Roma, pero nunca para crímenes anteriores. Este tribunal, la Corte Penal Internacional, es el primer y único tribunal penal internacional permanente. No confundir la Corte Penal Internacional con el Tribunal Internacional de Justicia, que sanciona estados por la violación a tratados o convenios internacionales. Hoy famoso fue llevado el caso de Israel-Palestina, y bueno, ahora México irá a este tribunal a denunciar a Ecuador por la violación a la delegación, a la embajada mexicana en el Ecuador. Entonces, la Corte Penal Internacional es otro tribunal, repito, es el primero y único tribunal penal internacional permanente, es independiente y consolida todos los principios que vimos del derecho penal internacional, incluyendo la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales, es decir, los 4 que mencionamos. Aplica el principio de no retroactividad, no inmunidad a jefes de Estado o jefes de gobierno, no acepta ni reconoce amnistías, perdones, ni prescripción de crímenes, busca la responsabilidad de los superiores jerárquicos y le da una irrelevancia absoluta a las órdenes superiores, y cualquiera de los estados que ha signado el Estatuto de Roma tiene la obligación de cooperar y entregar personas a la Corte Penal Internacional. Más o menos este es el mapa de los países que reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional. De los 193 estados parte de Naciones Unidas, 124 son estados parte, los que ven en verde en el mapa. Los que están en amarillo, como por ejemplo Rusia o Estados Unidos, firmaron pero nunca ratificaron, es decir, no son estados parte de la Corte Penal Internacional. Y los países que se encuentran en rojo, pues simplemente nunca firmaron y no ratificaron. Entonces, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre 124 estados, entre ellos México. No tiene jurisdicción sobre los estados que no han ratificado o que nunca firmaron el Estatuto de Roma. Problemas políticos con esto, muchísimos, porque al no haber 3 de los 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, China y Rusia, al no ser parte, lo que se tiene es mucho boicot, mucho veto en el Consejo de Seguridad sobre temas relativos a la Corte Penal. Los únicos estados que son miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son firmantes del Estatuto de Roma, son Francia y Gran Bretaña. México reconoció la competencia de la Corte en el 2006. Es decir, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crimen de agresión perpetrado por mexicanos o en territorio mexicano de 2006 en adelante. Entonces, la competencia de la Corte son los crímenes internacionales, aquellos crímenes que son los más graves por su trascendencia internacional, que son estos 4 crímenes que ya hemos repetido varias veces: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Ahora sí, ¿cómo llegan los casos, las situaciones a la Corte Penal Internacional? En los medios se repite una y otra vez de manera errónea que, sobre todo, actores políticos van y presentan denuncias contra alguien en la Corte Penal Internacional. Entonces escuchamos que fulano de tal fue a denunciar o a demandar a Felipe Calderón o a Peña Nieto o a Salvador Cienfuegos o al Chapo Guzmán o a quien quieran a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no es un ministerio público en el cual se presenten denuncias. Las situaciones se remiten a la Corte como fenómenos, como situaciones generales, no
sobre elementos particulares. Y para poder remitir una situación a la Corte, solo hay tres caminos. Un Estado parte, es decir, uno de estos 124 países, el más reciente es Armenia, que firmó su adhesión al Estatuto de Roma apenas hace un par de meses. Es decir, se siguen acumulando nuevos casos, algunos han salido, como Filipinas, ahora lo vamos a ver. Pero entonces, uno es que el Estado mismo, el Estado que es parte del Estatuto de Roma, solicite a la Corte la revisión de una situación. Es decir, México, si hubiera un compromiso por cualquier gobierno mexicano de que los crímenes que se perpetran en nuestro país, que son crímenes de lesa humanidad y probablemente crímenes de guerra, si es que se reconoce el conflicto armado no internacional en nuestro país, podría remitir la situación a la Corte y la Corte tendría que revisar la situación mexicana. Entonces, una forma es que el Estado remita la situación. Segunda forma, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir una situación a la Corte por su trascendencia. Hay un antecedente ya de esto, el caso, el genocidio en Darfur, en Sudán, fue a dar a la Corte Penal Internacional a pesar de que Sudán no es Estado parte, pero el Consejo de Seguridad remitió la situación de Sudán a la Corte. Problema es que también el Consejo de Seguridad puede retirar una situación de la Corte. No se ha dado el caso, pero tiene la facultad. Y la tercera es la Fiscalía, por decisión propia, la Fiscalía de la Corte, puede abrir una investigación sobre una situación que esté ocurriendo, con la información que ahí sí, la academia, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos o el mismo Estado puede remitir información, se llaman comunicaciones, a la Corte Penal Internacional sobre la situación en cualquier país. De México se han hecho un puñado, una decena de comunicados a la Corte Penal Internacional por parte de distintas agrupaciones civiles, desde la academia, colectivos de víctimas y ONGs. A partir de esa información y la información que recaba la Fiscalía de la Corte, puede abrir una investigación en la Corte Penal Internacional. Pero la Fiscalía solamente puede abrir investigaciones sobre países que hayan firmado el Estatuto de Roma. Una de dos, o que los crímenes hayan ocurrido en su territorio, o que el perpetrador sea de esa nacionalidad, no la víctima, el perpetrador. Tiene que ser de la nacionalidad de un Estado que sea parte del Estatuto de Roma. Entonces, entonces cualquier Estado puede remitir situaciones, sea parte o no sea parte del Estatuto. El Consejo de Seguridad puede remitir situaciones de Estados parte o no parte, pero la Fiscalía solamente puede abrir investigaciones de Estados parte. Y uno de los elementos que utiliza la Fiscalía de la Corte para poder iniciar investigaciones es el principio de complementariedad, es decir, si y solo si se trate de un crimen internacional, es decir, de un genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o crimen de agresión, que la Corte tenga competencia y que no esté haciéndose nada a nivel nacional para procesar esto. Es decir, cuando el Estado no está dispuesto o no puede enjuiciarlo. Hay antecedentes, por ejemplo, el caso colombiano, donde se abrió un examen preliminar, es decir, una etapa previa a un juicio. La Corte empezó a revisar la situación colombiana y cuando se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, estos tribunales propios de la justicia transicional que se implementaron en Colombia después de los acuerdos de paz y empezó a haber un avance en la justicia, la Corte Penal Internacional retiró el examen preliminar porque ya se estaba revisando en un tribunal nacional. En el caso mexicano, por ejemplo, es claro que el Estado mexicano ni quiere ni puede juzgar lo que está ocurriendo acá. La Corte Penal podría iniciar una investigación sobre el caso mexicano. ¿Cuáles son los casos que están hoy en la Corte Penal Internacional como investigaciones preliminares?
que lo único que se tiene que probar es que haya un fundamento razonable para creer que existan todos los elementos que he mencionado. Hay 3 casos: Nigeria, un caso de Venezuela y un caso de República Democrática del Congo. Y situaciones o casos que ya están en proceso judicial, hay 17. Uganda, República Democrática del Congo, un primer caso. Darfur, República Centroafricana, con 2 casos. Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, la ex República Soviética, Burundi, el caso de Bangladesh, Myanmar, que lo vamos a ver más adelante, Afganistán, Palestina, Filipinas, Venezuela, otro caso de Venezuela, y Ucrania a partir de la invasión rusa de hace un par de años. Como ven, son muchos los casos que ve la Corte y tan solo hay un puñado de sentencias hasta hoy, sentencias firmes. Hay 4 o 5 en la Corte Penal Internacional apenas, en 20 años de existencia. Hay muy poco conocimiento del funcionamiento de la Corte Penal Internacional y sobre todo en los medios. Cuando se discute esto, incluso en mesas de análisis, en los espacios de medios de comunicación o en las notas periodísticas, hay mucho desconocimiento de cómo funciona la Corte. Repito, no se presentan denuncias específicas. La Corte Penal Internacional no sanciona estados, a diferencia de los tribunales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Solamente hay un elemento político en todo esto, que es la operación del Consejo de Seguridad para remitir o eliminar situaciones, aunque evidentemente hay presiones políticas en cada uno de los casos, por lo que les sugiero tener mucho cuidado con la información que se ve en medios, que se afirma una y otra vez, es cuestión de googlearlo, de que ya hay investigaciones abiertas en contra de exmandatarios mexicanos o que alguien fue a presentar una denuncia. Así no opera la Corte y no hay ninguna investigación formal, reconocida, abierta hoy de México en la Corte Penal Internacional. Lo que hay son comunicaciones enviadas por organizaciones de sociedad civil. Y ahora sí, ya entrando a los temas que nos toca el día de hoy, una vez hecho este repaso muy rápido, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es importante prevenir y sancionar atrocidades masivas o crímenes atroces? Evidentemente, el primero es para preservar la vida humana. Las medidas de prevención de estos crímenes contribuyen a la paz y a la estabilidad nacional e internacional. Sirven para, evidentemente, la paz y la estabilidad. La prevención es mucho menos costosa que la intervención armada, y con las medidas de adopción de medidas de prevención y el ejercicio de la responsabilidad de proteger a la población, los estados refuerzan su soberanía y reducen la necesidad de medios de respuesta más intrusivos por otros actores internacionales. Bueno, entonces, dicho lo cual, vamos a pasar ahora sí a ver los 3 casos que seleccioné al azar, bueno, no al azar, de manera subjetiva más bien, más que al azar, por su relevancia contemporánea, por su relación con México y por lo innovadores de las formas en que se han estado abordando estos 3 casos. Repito, vieron la lista, es una lista enorme, son 17 situaciones que está viendo la Corte Penal Internacional, 3 exámenes preliminares, y hay algunos otros casos que no están en la Corte Penal Internacional, que tienen que ver con crímenes atroces, como por ejemplo las sentencias que se han logrado en Guatemala, en tribunales nacionales contra altos mandos militares y políticos por el conflicto, por el genocidio perpetrado entre el 81 y el 83 en Guatemala, repito, por tribunales nacionales. El caso guatemalteco tendría que ser un espejo para nosotros en México. Y bueno, evidentemente también los casos de los tribunales internacionales que tuvieron más éxito, más que hasta ahora lo logrado por la Corte Penal Internacional, como lo fueron el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda, Internacional para Ruanda.
que procesaron a cientos de personas cada uno por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Es decir, ahí hay una experiencia internacional, y con menores logros los tribunales mixtos, sobre todo el de Camboya, con 3 sentencias nada más, 4 sentencias, que llegó 20 años tarde, y el resto de tribunales también, algunos con buenos resultados, como el de Sierra Leona, donde logró encarcelar al expresidente de Liberia, país vecino. Es decir, lo que hay experiencia internacional que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo abordar las investigaciones mexicanas, en nuestro caso, más allá de las posibilidades que otorgan los tribunales nacionales. Es decir, sabemos el problema de la procuración de justicia en nuestro país, y uno de los caminos podría ser este, poco explorado, repito, y que generaría presión internacional. A partir de eso es que decidí incluir estos 3 casos, repito que no son los únicos, pero nos pueden arrojar luz de qué se está haciendo en otros países con casos o elementos que podrían tener algún tipo de espejo con nosotras y nosotros. El primero es el caso de Filipinas, que me parece el más relevante para la situación mexicana. En Filipinas, la Fiscalía abrió una investigación, es decir, fue decisión de la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrir una investigación debido a que existía en ese momento base razonable para creer que se habían perpetrado crímenes de lesa humanidad en el formato de asesinato de menos entre julio de 2016 y marzo de 2019, y aquí viene lo importante para nosotros, en el contexto de la campaña de guerra contra las drogas del gobierno de Duterte en Filipinas. La información obtenida por la Fiscalía sugiere que actores estatales, principalmente miembros de las fuerzas de seguridad filipinas, mataron a miles de presuntos consumidores de drogas y a otros civiles durante operaciones oficiales de aplicación de la ley. Se cometieron crímenes notablemente similares fuera de las operaciones policiales oficiales, al parecer por los llamados vigilantes, aunque la información sugiere que algunos de estos vigilantes eran en realidad agentes de policía, mientras que otros eran ciudadanos privados reclutados, coordinados y pagados por la Fiscalía para matar a civiles. Hay algún tipo de paralelismo, evidentemente, con lo que se conoció como falsos positivos en Colombia, y evidentemente hay canales y puentes de comunicación entre la realidad mexicana y la realidad filipina. El número total de civiles asesinados en relación con la guerra contra las drogas en Filipinas en julio de 2016, entre julio de 2016 y marzo del 19, estima la Corte estar entre 12,000 y 30,000. Aquí vale la pena comentar que esta cifra palidece ante las cifras mexicanas. Es decir, estamos hablando de 3 años, y en nuestro país aproximadamente estaríamos rebasando esto, bueno, no aproximadamente, lejos estamos rebasando estas cifras de 12,000 y de 30,000, ¿sí? Aquí tendríamos más o menos 30,000 al año, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la Corte Penal Internacional a partir de esta información? Lo que decidió fue que estas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en todo Filipinas parecen haber sido cometidas de conformidad con una política estatal oficial del gobierno filipino. Acuérdense que para que sea un crimen de lesa humanidad, tiene que ser un ataque generalizado y sistemático contra población civil, como parte de una política y con conocimiento de ese ataque. Entonces, hay una política de persecución en esta, y la política es la guerra contra las drogas. La policía y otros funcionarios gubernamentales planearon, ordenaron y en ocasiones perpetraron directamente ejecuciones extrajudiciales. Todo esto es información de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
sea, una transcripción literal. Pagaron recompensas a agentes de policía y vigilantes por ejecuciones extrajudiciales. Los funcionarios estatales en los niveles más altos del gobierno también hablaron pública y repetidamente en apoyo a las ejecuciones extrajudiciales, como ocurre en nuestro país cada vez que hay un enfrentamiento o un, entre comillas, enfrentamiento, se justifica hablando o de víctimas colaterales o se justifica bajo el esparadrajo aquel del eufemismo en algo andaban o de las manzanas podridas, creando una cultura de impunidad para quienes las cometían, como ocurre en nuestro país, ante o sea, cualquier acto donde hay un enfrentamiento o violencia muy descarnada, no se realiza ninguna investigación. Bueno, cuando no la hay, tampoco se hacen investigaciones, pero evidentemente cuando hay armas de grueso calibre y enfrentamientos, jamás se hacen investigaciones. Ahora, a partir de esta investigación, Filipinas retiró su ratificación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma desde noviembre de 2011, cuando ratificó el estatuto y retiró, o sea, notificó a la Corte que retiraba su ratificación en marzo de 2019. Es decir, la Corte mantuvo o mantiene la jurisdicción entre el 2011 y 2019. Es por ello que la Corte conserva competencia con respecto a los crímenes que ocurrieron en territorio filipino mientras era Estado parte entre noviembre del 11 y por eso el fin del periodo es marzo del 19, porque después ya no tiene competencia la Corte. El caso filipino es sumamente relevante para la situación mexicana. Y digo que es sumamente relevante porque no es complejo probar la política implementada por el gobierno de Duterte en Filipinas de combate a las drogas, que llevó a la ejecución extrajudicial de personas bajo una supuesta estrategia de combate al narco. Eso lo hizo la Fiscalía por decisión propia. En el caso mexicano hay elementos para que ya lo hubiera hecho. Ahí también, repito, pesa de alguna manera la presión política, por lo que en el caso mexicano no ha sido abierto. Pero los elementos del combate, de la política de combate a las drogas que ha llevado a la perpetración de crímenes de lesa humanidad, tanto de policías municipales, estatales, federales, Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como de grupos criminales, es suficiente como para que la Corte ya hubiera abierto una investigación bajo la lógica, bajo dos crímenes, al menos, desaparición y ejecuciones. Entonces, documentar esto resulta relevante, sumamente relevante. Digo, estoy de acuerdo que habría más, el desplazamiento forzado de población, tortura, crímenes sexuales, es decir, habría muchísimos más crímenes, pero los más fáciles de probar serían las ejecuciones y las desapariciones, que son parte de una política que no obedecen nada más al enfrentamiento entre grupos criminales. Si recordamos como los casos como los del TEC de Monterrey de dos jóvenes asesinados, bueno, si empezamos a juntar estos casos, les sugiero que le echen ojo a una investigación periodística que se hizo hace un par de meses, que se llama Permiso para Matar, lo encuentran como permisoparamatar.org, en el que participamos desde aquí, desde el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, junto con Animal Político y otros grupos periodísticos locales. Pudimos documentar en medios de comunicación, nada más en medios, que lo reportaron periódicos locales, más de 1,800 ejecuciones de personas que no tienen vínculo alguno con grupos criminales. Entonces, ahí hay elementos muy claros para pensar que el caso filipino, repito, que es una política de Estado de persecución bajo la lógica de crimen organizado al narcotráfico,
llegó a la Corte Penal Internacional y se encuentra todavía hoy en investigación. El segundo caso que me parece que vale la pena revisar por lo complejo que fue, no tiene muchos canales de comunicación con México, pero es interesante ver cómo, gracias Miroslava que compartió ya la liga, está próximo a salir libro ya de esa investigación, Permiso para Matar, se va a llamar también Permiso para Matar como libro. Pero bueno, también pueden revisar las comunicaciones que han mandado un montón de ONGs mexicanas, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, cuando José Guevara la dirigía, y después también la Federación Internacional de Derechos Humanos, IDEAS, colectivos de víctimas, es decir, hay decenas de comunicaciones enviadas a la Corte Penal Internacional sobre la situación mexicana. Otro caso, otra situación sería la de Bangladesh, Myanmar. ¿Por qué resulta relevante esta? Se está perpetrando muy probablemente un genocidio contra la población rohingya, es decir, de menos la información periodística y académica apunta al genocidio. El problema es que Myanmar no es estado parte, lo que fue Birmania, pues Myanmar hoy, una dictadura militar gobierna Myanmar, perdón, que no es estado parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, el problema es cómo le puede entrar cualquier tribunal ante un país, en un país donde no reconoce jurisdicción alguna. Bueno, buena parte de las víctimas rohingya, que es una minoría étnica religiosa musulmana que vive en Myanmar de siglos atrás, Myanmar de mayoría budista, históricamente no han sido reconocidos ni siquiera como un grupo que es considerado más bien un grupo que llegó, que migró hacia Myanmar, pero que no es originario de Myanmar, por lo que incluso les han retirado el derecho a la nacionalidad. Es decir, es población despojada de su nacionalidad. Ahí ya habría, por ejemplo, el crimen de apartheid. Y la dictadura militar comenzó en 2017 una política de persecución para empujar, para desplazar de manera forzada a la población rohingya musulmana, es decir, de religión musulmana, hacia donde el gobierno de Myanmar y buena parte de la población de Myanmar consideran son originarios los Rohingya, que es al país vecino Bangladesh. Entonces, la Corte identificó que hay información disponible suficiente que genera base razonable para creer, siempre utiliza estos términos, hay base razonable para creer que en el contexto de la ola de violencia de 2017 se cometieron los siguientes crímenes en el territorio de Myanmar y en parte del territorio de Bangladesh. Es decir, las víctimas perseguidas por Myanmar acabaron en territorio bengalí de Bangladesh. Bangladesh sí es estado parte de la Corte. Entonces, la Corte Penal Internacional abrió una investigación porque la población está refugiada en Bangladesh. Es decir, parte de la violencia termina en Bangladesh y ahí sí hay competencia de la Corte, pero no puede investigar la Corte los crímenes perpetrados dentro del territorio de Myanmar, solamente aquellos cometidos en territorio de Myanmar que llevaron a la población rohingya a huir a Bangladesh. Entonces, ¿cuáles son los crímenes que investiga? La deportación, evidentemente, la deportación forzada de la población rohingya, que la obliga a entrar a territorio de Bangladesh. Otros actos inhumanos que infligen grandes sufrimientos o lesiones, esto es, crímenes de lesa humanidad, igual que el anterior, y la persecución por motivos étnicos y o religiosos que podría derivar en genocidio. Entonces, acá vemos un caso sumamente interesante de cómo la Corte pudo darle la vuelta a la falta de competencia de la Corte Penal en Myanmar, jalando el caso desde Bangladesh,
destino final de buena parte de las víctimas que fueron deportadas. Las personas que fueron asesinadas en territorio de Myanmar no pueden entrar en la investigación porque Myanmar no es Estado parte. Entonces, aquí está la explicación. Repito, como Myanmar no es Estado parte del estatuto, pero Bangladesh sí lo es importante tener en cuenta que la autorización que le dieron los jueces a la Fiscalía para investigar no se extiende a todos los crímenes cometidos en Myanmar, sino solamente en los que se cometieron en territorio de Bangladesh o terminaron por cometerse en el territorio de Bangladesh. Cualquier presunto crimen dentro de la competencia de la Corte, incluyendo evidentemente los crímenes de lesa humanidad como la deportación y persecución contra la población rohingya por parte de la dictadura militar de Myanmar, que en parte fueron cometidos en territorio de Bangladesh, que sí es Estado parte. Y el periodo de tiempo que analiza la Corte, o que está autorizada a investigar la Corte, es de junio de 2010, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma para Bangladesh y en relación con los crímenes presuntamente cometidos. Es decir, de 2010 en adelante, la Fiscalía tiene autorización y esto fue sumamente discutido porque, repito, los crímenes son cometidos en territorio de Bangladesh, pero por un Estado o por en unas Fuerzas Armadas de un Estado que no son parte del Estatuto de Roma. Entonces, este es un ejemplo de estas formas innovadoras que se están dando en la Corte Penal ante la incapacidad que tiene cuando los estados que cometen estos crímenes, evidentemente, yo repito esto en clase una y otra vez, hay que entender que los perpetradores son criminales, no son pendejos. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Y entonces siempre tratan de darle la vuelta o tapar la comisión de estos crímenes. Y por último, vamos a llegar a un caso que, bueno, fue un escándalo internacional. Todas y todos recordaremos el caso del Estado Islámico dentro del entorno de la guerra en Siria. La comunidad internacional jamás se puso de acuerdo en nada. La guerra en Siria nunca se detuvo. Fueron más de 12 años de barbarie. Entre otros lugares, bueno, acabaron con poblaciones enteras. Son cientos de miles de víctimas, millones de refugiados. Bueno, incluso el pueblo de donde vinieron mis cuatro abuelos a México. Alepo fue totalmente destruido, ya no existe más Alepo. Y la comunidad internacional jamás se pudo poner de acuerdo para detener la masacre. De un lado estaba el gobierno de Assad, Irán, China y Rusia, y del otro lado se les conocían como los rebeldes, es decir, aquellos que querían deponer al dictador Bashar al-Assad, que continúa gobernando, apoyados por, sobre todo, no estoy compartiendo pantalla ahorita, perdón, sobre todo apoyados por Estados Unidos y países europeos. Jamás se detuvo la masacre, nunca la pudieron detener. Incluso recuerden que cuando se llegó a utilizar armamento químico en este conflicto, hubo intervención armada, es decir, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos bombardearon territorio sirio para destruir arsenal químico y nunca se pudieron poner de acuerdo. Solamente se pusieron de acuerdo tirios y troyanos en una cosa, que había que acabar con el Estado Islámico, que amenazaba a todos por igual. El Estado Islámico era una amenaza tanto para el gobierno de Assad como para los rebeldes, como para los iraníes, los chinos, los rusos. Hay que ver el atentado perpetrado en Rusia hace unos días por el Estado Islámico y también para Occidente. El Estado Islámico perpetró crímenes, recuerden el Bataclan en París. Es decir, lo único que se pusieron de acuerdo es, entre todos, acabar con el Estado Islámico. Para eso sí hubo articulación internacional. Y bueno, el Estado Islámico, entre los muchos crímenes que cometió en territorio sirio e iraquí, es un genocidio del que se conoce muy poco, de un pueblo que seguramente la gran mayoría de ustedes, o si salen en la calle no van a saber ni que existen, el pueblo yazidí.
Los yazidíes es una minoría religiosa que se encuentra entre Siria e Irak. Es un grupo religioso muy antiguo, tiene una religión animista y son considerados por el Islam radical como herejes. Y esta población fue perseguida y a lo mejor algunas recordarán, acorralada en un monte, el monte Sinjar, en Siria, y asesinada brutalmente por el Estado Islámico. Entonces, también en los crímenes hay crímenes que alcanzan notoriedad mediática y crímenes que nunca alcanzan notoriedad mediática. Hoy seguramente o escuchamos sobre la brutalidad que está ocurriendo en Medio Oriente, evidentemente el conflicto entre Rusia y, bueno, no es un conflicto, la invasión rusa a Ucrania, pero probablemente no escuchemos o seguramente no se sabe cuál es la mayor crisis humanitaria del planeta hoy, que es Sudán. Es decir, si vemos lo que ocurre en Gaza, bueno, es nada comparado con Sudán. No, con esto no estoy diciendo que lo de Gaza no sea gravísimo, es una tremenda locura, pero lo de Sudán rebasa por mucho la situación de Gaza o de Yemen, que tampoco alcanza notoriedad mediática. Es decir, hay otros conflictos. La misma población rohingya estuvo en los medios hace algunos años, hoy ya no se escucha de ellos. De la población uigur dentro de China se escucha muy poco. Es decir, también en los medios, y esto no es una perversión de los medios relatan lo que es noticioso y no relatan, desgraciadamente, lo que es relevante por la naturaleza misma de los medios, no porque haya un complot internacional para ocultar los crímenes en Sudán o para que nadie se entere de lo que pasa con los uigures. Los medios de comunicación tienen lógicas de operación muy diversas que llevan a que ciertos conflictos ocupen notoriedad mediática y otros no. Otros, con el paso del tiempo, dejan de ser noticia. Ucrania ya no es noticia, si ya no aparece de manera frecuente en los grandes medios, a menos que uno siga medios especializados en la región, pero seguramente no ha salido una nota de Sudán y de Yemen en medios mexicanos no sé en cuántos años. Entonces, los yazidíes fue una tragedia brutal cometida en territorio sirio por el Estado Islámico entre Siria e Irak, repito, y esto, si no se pudo detener la violencia en Siria, mucho menos se llevó ante un tribunal. Hubo intentos por remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, porque evidentemente Siria no es Estado parte, y siempre se contó con el veto, en este caso de Rusia y China, que impidieron la llegada de la situación siria a la Corte Penal Internacional. La pregunta es, ¿qué hacer ante crímenes que ocurren en un Estado que no tiene competencia en ningún tribunal internacional y que no hay voluntad política para remitir estas situaciones a cualquier tribunal internacional? O la otra, ¿qué hacer en países como México, que sí somos signatarios del Estatuto de Roma, que la Corte Penal podría investigar lo que ocurre acá, pero que no hay voluntad en la Corte por abrir una investigación de un país tan importante internacionalmente como México? ¿Qué caminos nos quedan cuando todo está cerrado? Bueno, lo que queda es, y esto empieza a tener cada vez más tracción internacional, es una figura, supongo que ya se ve ahí ahora sí, ¿sí? Sí, adelante. Es el principio de jurisdicción universal. ¿Qué significa este palabreja? La jurisdicción universal confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito o de un crimen, cualquiera que sea el lugar en que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima. Esto en el derecho parece extraño. Es decir, México tendría competencia por un delito perpetrado en Francia por un nacional francés, pues evidentemente no.
cuando estamos hablando de crímenes internacionales, algunas jurisdicciones nacionales reconocen la figura de jurisdicción universal, es decir, la competencia para juzgar crímenes internacionales, aunque no hayan ocurrido en su territorio, ni hayan sido perpetrados por un nacional, ¿sí? Entonces, la jurisdicción universal da para hacer investigaciones penales respecto de graves crímenes definidos por el derecho internacional, particularmente los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, con el fin de evitar la impunidad de estos crímenes. ¿Se acuerdan cuando definimos los crímenes internacionales al inicio? Les decía yo que por definición los crímenes internacionales se conciben como crímenes que son de tal relevancia que compete a toda la humanidad su prevención y su sanción. De ahí se desprende esta figura de la jurisdicción universal que existe en algunos países, sobre todo europeos. Entonces, a partir de esta figura, se dio hace 3 años el primer juicio en Alemania por un crimen perpetrado en Irak por genocidio contra la comunidad yazidí. Repito, es el primer juicio penal del mundo sobre genocidio cometido contra la comunidad yazidí y evidentemente el primero bajo esta figura de jurisdicción universal. El primero como genocidio, no quiere decir que sea el primero de jurisdicción universal. Esto ocurrió en Frankfurt, que declaró a este fulano, Taha al-Jota, culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Es un exmiembro del autodenominado Estado Islámico, responsabilizado y sentenciado por genocidio en un tribunal alemán por crímenes perpetrados fuera de su territorio. Entonces, este es el primero que ocurre en Alemania bajo esta figura, pero hay varias investigaciones abiertas en tribunales europeos sobre jurisdicción universal, tratando de, a través de estas herramientas más innovadoras, en países donde hay un Estado de Derecho mucho más sólido, poder llevar casos, es decir, nosotros podríamos llevar a tribunales europeos crímenes perpetrados en México. Evidentemente hay una complejidad mayor, no nada más el costo, sino pues habría que tener capacidad para litigar en Alemania o para litigar en Finlandia o donde se haga esto, pero esa es otra herramienta que se tiene cuando los canales o los carriles de la justicia nacional se encuentran completamente bloqueados. Entonces, esto fue me acabé como 15 minutos antes, Ina, pero esto es el derecho penal internacional muy a grandes rasgos, la evolución de los tribunales, cómo opera la Corte Penal Internacional y 3 casos que están ahí que nos dan luz de cómo hacerle. Es decir, y la otra que tendríamos que voltear a ver es cómo está operando Colombia hoy con la Jurisdicción Especial para la Paz y cómo operó en su momento los tribunales ordinarios guatemaltecos para poder procesar crímenes tan brutales como los de la dictadura de Efraín Ríos Montt. Entonces, no sé, Ina, pues yo creo que valdría la pena abrir el espacio a preguntas de la Sí, banda. muchas gracias, Jacobo. Abrimos el espacio. No, antes de decirle que el jueves, ¿no? En la sesión de jueves de 5 a 7:30, vamos a hablar especialmente de la situación de Venezuela, ¿no? Hay una investigación ahorita, como vieron, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También la investigación que ya se abrió sobre Colombia se cerró y vamos a hablar de cómo el principio de complementariedad, ¿no? Ha jugado aquí a favor de Colombia y en la construcción de la jurisdicción de paz. Y también vamos a hablar más en detalles de todas las comunicaciones que se enviaron a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía, de hecho, porque nadie
de la sociedad civil de estos países no envía cosas directamente a la corte, se envían a la fiscalía, comunicaciones, ¿no? Que son descripciones de las situaciones, de los hechos, sin nombrar o sin sugerir responsabilidades. Esto le toca a la corte, ¿no? Lo que la fiscalía espera de las documentaciones desde el territorio son los hechos, son descripciones muy claras, muy analíticas de los hechos, ¿no? Muy precisas de los hechos. Entonces, con esto sería maravilloso, ¿no? Si podemos tenerlo. Ina, ya hay algunas preguntas aquí en el chat, a lo mejor los puedo ir contestando. Claro, ¿no? Empezamos A ver, de aquí la como aparecen en conversación. el chat y ya después si no los hacemos a voz viva. El primero habla de dónde poder investigar o saber más sobre la situación de Israel y Palestina. Bueno, dependiendo qué se busque, es un conflicto histórico, bueno, tiene 70, 80 años casi de conflicto, pero si quieren saber lo que está haciéndose hoy, pueden consultar lo que está en la Corte Penal Internacional como examen preliminar, aunque eso va a ser información vieja, es decir, la información de los conflictos anteriores entre Hamas y el gobierno de Israel, pero sobre todo la sentencia, bueno, la investigación que ya abrió la Corte Internacional de Justicia y que ya emitió medidas provisionales, precautorias para la situación de lo que ocurre en Gaza. Analizar el conflicto nos llevaría aquí, tendríamos que tener otras 2 horas para hablar de este conflicto, pero bueno, ahí hay información y seguramente la Corte Penal Internacional no tardará mucho en emitir las primeras órdenes de aprehensión, no puede tardar mucho. En el caso de, por ejemplo, Rusia y Ucrania, ya hay 4 órdenes de aprehensión emitidas, incluyendo unas contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Otra pregunta, Rebeca nos dice, ¿podría ser lo que hizo Sudáfrica contra Israel, Palestina? Sí, no es el primer caso. No es el primer caso que llega a la Corte Internacional de Justicia por la violación. Acuérdense, la Corte Internacional de Justicia va a sancionar a estados, no personas, con responsabilidad penal individual, sino a los estados por la violación de un tratado o un convenio. En este caso, Sudáfrica demandó ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por la violación de la Convención del 48, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 48. Hay 2 antecedentes. Hay un antecedente donde Ucrania misma también demandó a Rusia por esa misma convención y también hubo medidas provisionales. Se podrán imaginar en qué acabó esas medidas provisionales, en nada. Vladimir Putin, igual que Israel, dijo no me importa. Y una anterior que sí llegó a sentencia es una denuncia de Bosnia contra Serbia por la violación de la Convención del 48 y que llevó al genocidio de Srebrenica. Entonces ahí hay ya antecedentes que podrían revisar esas sentencias de la Corte Internacional de Justicia. La grabación de la sesión, pues no tengo ni idea, va a estar en algún lado, ya las pusieron ahí, creo. Y luego hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Penal Internacional y tribunales internacionales? Si entiendes por tribunales internacionales los creados anteriormente, como los de Nuremberg, Tokio, Ruanda, Yugoslavia, y la penal internacional es de que la penal internacional es permanente y no es para un caso particular, los otros fueron creados para casos concretos y desaparecieron después. La Corte Penal Internacional es un tribunal penal permanente. Los otros, y abierto para la jurisdicción de varios lugares. Y ahora sí, pues ya si quieren, a ver, hay otra pregunta. Un tribunal internacional tiene una estructura y función específica, sí, evidentemente se crean con funciones específicas, con mandatos específicos. Los jueces, los internacionales anteriores, Ruanda, Yugoslavia, Nuremberg, Tokio, incluso sobre todo los más recientes, Ruanda, Yugoslavia, son propuestos, los jueces tienen que ser avalados por el Consejo de Seguridad, hay un proceso de selección y la conformación de la Corte, pero la Corte Penal ya tiene una estructura y una burocracia propia, ¿sí? No son tribunales nacionales, son tribunales internacionales. En el caso de Alemania, contra el Estado Islámico,
¿Por qué no fue juzgado penalmente de manera ordinaria en Alemania? Porque no podían, porque no era ciudadano alemán y no cometió crimen en territorio alemán. Es decir, cometió un crimen en Irak contra una nacional que no era alemana, tuvo que haber sido jalado como jurisdicción universal. ¿Cuáles son los principales retos de la justicia transicional en el contexto mexicano? La voluntad política. Después podemos iniciar discusiones técnicas de cómo conformar un mecanismo de justicia, uno de verdad, cómo mejorar, bueno, cómo rehacer el sistema de reparaciones, cómo rehacer la comisión de búsqueda, cómo articular esas organizaciones. Entraremos en una discusión técnica que ojalá lleguemos algún día, pero hoy el mayor problema es un problema de voluntad política de toda la clase política. A nadie le interesa. Eh, ¿Qué es lo que hace falta a México para que se remita la situación a la Corte? También voluntad en la Corte o presionar a la Corte. Lograr que algunos países presionen a la Corte también Penal Internacional para que abran una investigación sobre México. Aumentar las comunicaciones por parte de academia, víctimas, organizaciones civiles mexicanas a la Corte Penal Internacional. O la otra es presionar a la clase política mexicana para que acepte la competencia de la Corte. Es decir, si no, es complejo. Hay que ir a La Haya y hay que hacer cabildeo y hay que echar rollo allá. Y también las condiciones en que operan muchas de las organizaciones es muy complejo para hacer esto. En 2023 fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración 376 personas de Sudán por estar en situación irregular. ¿Se podría dar seguimiento en la Corte Penal desde México? No entiendo la pregunta. No, pueden ser desplazadas por causas aplicables a la Corte. Tendrían que investigarlo sobre el caso sudanés, no sobre el caso mexicano. Y la investigación de Sudán está abierta en la Corte Penal. Entonces, la Corte Penal, si estas personas fueron desplazadas de manera forzosa, pues podrían ir a dar testimonio a la Corte Penal si están dentro del mismo conflicto y ya está abierta esa investigación. ¿Cuál sería la diferencia de presentar un caso ante un tribunal internacional y de enviar información a la Corte Penal? Pues mandar a la Corte Penal es seguir abonando que tengan información para ver si algún día abren una investigación sobre la situación de México. La otra es no hay tribunales internacionales más que la Corte Penal Internacional, si lo buscamos de manera penal. Entonces, habría que seguir mandando comunicaciones o utilizar la jurisdicción universal, repito, que no ha sido experimentada en el caso mexicano. Te Perdón. interrumpo rápido, es que hay varias manos levantadas que quieren preguntar directamente y ya Bueno, sé. entonces ya no escriban aquí porque si no, no hay mejor levanten la mano porque si no, no voy a acabar nunca. Gracias, Entonces vamos a las manos de acá, como están en mi pantalla, Miguel. Miguel Ángel. Buenas tardes, Jacobo. Hola. Primero quiero agradecerte por la plática. Me pareció prácticamente era la lectura, pero me pareció muy ameno escucharlo desde tu experiencia. Y ahí me generó duda esta parte de la Corte Internacional, si a fin de cuentas ellos tienen como este poder de sentenciar, por así decirlo, a a los países que pertenecen. eh, ¿Cuál y ¿Qué pasaría perdón? por, La perdón, internacional, la penal sí, qué internacional. pasaría en este caso de si ocurriera un delito en México, por ejemplo, atribuible a Estados Unidos, por el hecho de que Estados Unidos no ha No importa, ratificado la unión? no importa. Es el caso, por ejemplo, palestino. Ajá. Israel no reconoce la competencia de la Corte, Palestina sí. Todos los crímenes perpetrados en territorio palestino son competencia de la Corte. ¿Y qué pasaría entonces en caso de que fuera cometido por Estados Unidos, pero se identificara desde México y la Corte interviniera? ¿De qué manera podría sancionar o cómo se haría la sanción hacia Estados Unidos si ellos no forman parte? Ojo, a nivel penal internacional la sanción no es al país, es a individuos, ¿sí? Entonces, si hay alguna persona responsable de un crimen perpetrado en territorio mexicano, la Corte Penal emitiría una orden de aprehensión o de presentación contra quien se te ocurra. Eh, Donald Trump, ¿sí? Ahora, Benjamín Netanyahu, seguro es responsable de crímenes perpetrados en Palestina.
Se emitiría una orden de aprehensión como la hay contra Putin. La siguiente bronca es cómo detienes a una persona así. Bueno, no sería el primer caso. La primera orden de aprehensión que nunca se complementó fue la bueno, de los casos grandotes, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que tiene una orden de aprehensión hasta la fecha vigente y no ha sido presentado en la corte por genocidio en Darfur. Si no hay cooperación internacional, difícilmente esos tribunales van a poder operar. Entonces, prácticamente se lanzaría esta orden de aprehensión y los países que forman parte podrían llegar a detenerlo en caso de que estuviera dentro de ellos, Ya pero se ocurrió quedarían limitados. Ok. cuando Omar al-Bashir, presidente de Sudán, fue a una cumbre africana a Sudáfrica. Sudáfrica tenía que haberlo detenido porque es Estado parte del Estatuto de Roma. Y para no meterse en broncas diplomáticas con Sudán, se hizo güey durante unas horas en lo que Omar al-Bashir tomaba un avión y regresaba a Sudán. Pero Putin, por ejemplo, tenía que acudir en estas semanas o en estos meses pasados a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica y no pudo ir porque metería en una bronca diplomática a Sudáfrica que tendría que detener a Putin y entregarlo en La Haya. Si Putin viene a México en visita oficial, México tiene la obligación de detenerlo. Por eso no van a ver a Putin dando vueltas más que a China o Arabia Saudita o a esos países iba a ir. Héctor. Gracias. Muchas gracias. Héctor, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, Jacobo, buenas tardes. Tengo dos preguntas muy concretas. Una, ¿para qué crímenes tiene jurisdicción universal Alemania? Sería la primera pregunta. Y Los cuatro. ok. Bueno, los tres. El crimen de agresión, perdón que te interrumpa, el crimen de Sí, agresión tiene una particularidad muy rara. ujú, Para que incluso la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción sobre un crimen de agresión, tiene que tienen que ser signatarios del Estatuto de Roma tanto el país invasor como el país invadido. mm, Por eso, por ejemplo, en el caso de Rusia-Ucrania es muy evidente el crimen de agresión. Hay una violación a la integridad territorial de Ucrania. Pero la Corte Penal no pudo abrir una investigación por crimen de agresión porque no tiene competencia sobre Rusia. ujú. Entonces, la jurisdicción universal por lo regular te da para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Perfecto. Esa sería la primera. La segunda, ¿cuál es tu opinión respecto de la crítica que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional de que ha centrado su atención en las situaciones africanas? Es decir, que incluso se señala que es un tema de hasta cuestiones raciales, que ha centrado su atención en las situaciones africanas. La Corte Penal Internacional ha tenido tres fiscales. Ujú, El primero, Luis Moreno Campo, argentino, ujú. sí centró su atención en casos africanos y esa fue una crítica sumamente justificada. Y sobre todo fue una crítica a países africanos diciendo, parece que esta es la Corte Penal Internacional para África. La segunda administración fue la de Fatou Bensouda, que amplió incluso ya al final de Moreno Campo, como vemos los casos que aparecen ya en investigación, no todos son africanos, aparecen casos asiáticos e incluso casos americanos, ¿sí? Y bueno, pues ahora ya con Karim Khan, el británico, ya está el caso de Rusia, entonces Rusia-Ucrania. Entonces sí, esa fue una justificada crítica que se hizo a la Corte los primeros años de operación. Pero te parece que está rebasada. Hoy la Corte está completamente rebasada. Incluso hay una declaración del fiscal actual cuando llegó a Rafah, a la frontera de Gaza con Egipto, no le permitieron entrar a Gaza a ver lo que estaba ocurriendo, dio una declaración y alguien con colmillo, otra vez, se necesita conocer la Corte Penal Internacional para poder reportear la Corte Penal Internacional, le preguntó por qué no hay ninguna orden de aprehensión si la Corte Penal tiene una investigación sobre Palestina desde 2018. Ujú. Y estamos en 2024 y ahora hay una escalada de violencia adicional. Su respuesta fue demoledora. Dijo, hay una investigación abierta desde 2018, pero la Corte Penal Internacional no tenía ni presupuesto ni personal asignado a esa investigación por falta de recursos.
Entonces, también la Corte Penal Internacional no va a operar bien si no hay voluntad política, si no hay respaldo del Consejo de Seguridad y si no es correctamente fondeada. Entonces, se fondeó la investigación de Ucrania y no se fondeó otras investigaciones. Entonces, tiene problemas la Corte Penal Internacional y más en un entorno donde el sistema multilateral está quebrado. Ah, perfecto, muchas gracias, Jacobo. Vale. Paola. ¿Qué tal? Mi pregunta va dirigida más bien a este espacio en específico. Desde la sociedad civil, ¿cuál sería una estrategia que podríamos empezar a construir para poder llevar casos de violaciones graves a derechos humanos a estas instancias? Es decir, como casos de desapariciones forzadas, de secuestro, de trata, todos estos crímenes que están ocurriendo actualmente en nuestro país y que aparentemente pues quedan en la impunidad. Bueno, no aparentemente, Paula, quedan en la impunidad. Ujú. Primero a mí me parece que en México la situación de la investigación del caso a caso está completamente rebasada. Es decir, tenemos que empezar a documentar fenómenos y no nada más documentar casos. Eso complejiza la investigación porque estamos acostumbrados a hacer investigaciones y seguimiento y acompañamiento a víctimas concretas, particulares, de casos particulares y concretos. Tenemos que tratar de ampliar la visión, analizar fenómenos, documentar fenómenos. Entonces, si tú acompañas víctimas de trata o de desaparición de Puebla, bueno, habrá que documentar el fenómeno de la desaparición en Puebla, evidentemente sustentado en los casos que conoces, pero tratar de analizar el fenómeno y enviar una comunicación no por violaciones graves a derechos humanos, sino por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. Eso creo que todavía buena parte de las organizaciones de sociedad civil les falta en México, les falta dar este brinco. Un poco por eso nace el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, CICA, tratando de otorgarle a las organizaciones y a la academia herramientas para poder hacer estas investigaciones de fenómeno y no bajo la lógica. El marco de derechos humanos está completamente rebasado en el caso mexicano. Tendríamos que ir, me parece, a analizar fenómenos y documentar fenómenos y enviarlos a la Corte. Por ahora, las organizaciones que puedan, pues tratar de ir a la Corte a cabildear y en todo caso, lo veo más complejo, presentar casos por jurisdicción universal en tribunales europeos. Pero sí trascender la lógica del caso. Gracias. José Israel. Y en cuanto a los tres caminos que mencionaste, Jacobo, me quedan dudas. Eh, Te voy a poner el caso en específico. Hay una serie de poblaciones extracontinentales que están siendo desplazadas a través de México, un crecimiento altísimo de las poblaciones africanas, seguidas por otras de Medio Oriente y Asia, ¿no? Por ejemplo, si quienes estudiamos estos fenómenos quisiéramos llevar un caso a la corte, el hecho de que estén en México nos permitiría, por ejemplo, que la fiscalía opere aquí y ahí va mi primera duda. ¿La fiscalía tiene que venir sola o cuál es el recurso para que la fiscalía venga y opere sobre estas poblaciones que ahorita se está peleando primero porque les den asistencia, les den visas humanitarias, ¿no? Pero puede haber el seguimiento porque viene de estos fenómenos. Eso primero. Lo del Estado aparte ya vi que es muy político, es como complicado, entonces creo que la Fiscalía sería el camino más directo. ¿Cómo se le llama? Y la otra parte, lo del Consejo de Seguridad, ¿tienen que ser estados permanentes? Pueden ser estados que estén rotando. Eso sería en cuanto a la dimensión internacional, ¿no? Y en cuanto a la Pero dimensión déjame de una en una porque si no se me van a olvidar. sí, A está ver, bien. la población que se encuentra en territorio mexicano que fue desplazada de manera forzosa de sus países de origen y llegó a México, no importa de dónde, Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa, África, donde sea,
los crímenes no están siendo perpetrados en territorio nacional. No hay un trato humanitario digno, eso sí, en territorio nacional, pero eso no es competencia de la Corte Penal Internacional. La expulsión de esa población sí ocurrió bajo lógicas de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En ese caso, habría que documentar, digo un ejemplo tonto, si población venezolana, que la Corte ya está investigando este caso, está en territorio nacional, producto de violencia, de la misma violencia que está analizando la Corte, se documenta el fenómeno de venezolanos que hay en territorio nacional, se manda una comunicación y esa se va a sumar a la investigación que ya se está haciendo en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Si hay sudaneses en México, producto del mismo conflicto, de igual manera, si hay población rohingya en México, de igual manera, y si no, bueno, si son salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, haitianos, habría que documentar los fenómenos de violencia en sus territorios como fenómeno para enviar comunicaciones de Haití a la Corte Penal. Y la Corte Penal podría entrar a Haití a través de México, por ejemplo, como lo hizo con Myanmar, Bangladesh. Es más complicado. La Fiscalía sí podría abrir una investigación sobre la situación de México, vamos. Sí tiene las facultades para hacerlo, por crímenes de lesa humanidad en territorio mexicano o perpetrados por mexicanos. Y el Consejo de Seguridad tendría que votarlo, los 15 miembros, los 10 permanentes, los 10 itinerantes y los 5 fijos, de manera mayoritaria para remitir la situación a la Fiscalía de la Corte. No tienen que ser o unos u otros, tiene que ser voto mayoritario sin que haya veto. Ahí es lo complejo. Si mañana a alguien se le ocurre convencer a Uruguay o a Dinamarca que remita la situación de México a la Corte Penal Internacional a través del Consejo de Seguridad, muy probablemente Estados Unidos vetaría. Hablabas de las comunicaciones para sumar a los casos abiertos. ¿Es el mismo camino para abrir un caso desde México? Sí, hay que enviar comunicaciones. Si se meten a la página de, por ejemplo, la Comisión Mexicana, o no sé si en la página SICA ya estén subidos, las comunicaciones que se han hecho, para que tengas ejemplos. Puedes ver las comunicaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos o de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que ya se han hecho del caso mexicano. Okay. Y bueno, entonces lo otro iba sobre lo mismo. El caso de los desplazados forzados internos sería lo mismo, comunicación, y entras y aquí, digamos, todavía tendría, bueno, no sé cómo se define, pero sería de mexicanos en su propio territorio, ¿no? Sí, Y claro. sería la única diferencia. Sí, Okay. claro. Gracias, Jacobo. Y Sale. gracias por la charla, muy enriquecedora. Gracias. Yesenia. Sí, buenas tardes, Jacoba. Buenas Hola, hola. tardes. ¿Cómo decidimos ante qué tribunal europeo buscar ejercer esa jurisdicción voluntaria para presentar un caso? Hay un muy buen documento que INA les puede compartir que sacó Open Society sobre todos estos jurisdicciones, donde pues habrá que analizar cuál país europeo, incluso hay facilidades para poder mandar la comunicación, traducirlo al alemán o al finlandés o al no sé dónde, para mandar esa información, pero INA les puede compartir ese documento que hace un análisis de cada uno de esos países. Ok. Sí, Yesenia, si quieres empezar a pensar en esto, ¿no? Importante es que tengas un caso, ¿no? En el momento que uno tiene el caso, empieza lo que se llama country shopping, ¿no? Que significa elegir qué jurisdicción es la mejor. Entonces, este análisis que hemos hecho desde Justice Initiative hace unos años, te dice en qué países, qué tipo de crímenes están considerados bajo la jurisdicción universal, cuáles son los requisitos, ¿no? Que sea no el perpetrador o la víctima, que sea o no nacional del país. Entonces, si hay lugares donde es mucho más fácil
¿no? O las condiciones, la norma jurídica es mucho más flexible y puede. Y después entran todo lo que son las capacidades de litigio en este país, los socios que tienes, las relaciones con otras organizaciones que están en este país y que pueden ayudar. Entonces hay como listas de criterios para elegir cómo, pero lo más importante es aquel caso que puede ser, ¿no?, determinante para un crimen atroz. Uno de los tres realmente, que lo de agresión ya le explicaron que es un poquito diferente, para empezar este proceso. Ok, perfecto. Ojalá nos puedan compartir ese documento para poderlo leer, conocer. Muchísimas gracias a los dos. Dale. Aníbal. Hola Jacobo, gusto de saludarte. Quería hacer una pregunta un poco enfocada al enfoque que estaremos dando al EMDAL. Durante el EMDAL, digamos, en la formación que se dará como parte del EMDAL, enfocaremos el tema al análisis local, ¿no? Entonces, pero sería muy interesante si tú pudieras mencionarnos cómo las técnicas, las herramientas que se utilizan en lo local, como lo son el análisis criminal, como lo son las bases de datos, etcétera, etcétera, en qué medida en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se utilizan estas técnicas, digamos, cómo la Fiscalía estructura un caso, si se utilizan estas herramientas en la Corte o cómo se sustancia desde esta entidad. Sí, mira, en la corte tú, o sea, cuando un caso llega a la corte, incluso ya no lo litiga el investigador local, pues el investigador local termina su chamba en la comunicación. Es decir, tú envías la comunicación con la técnica y con las herramientas que utilizas normalmente. Esa información es analizada por la Corte y una vez que la Corte decide abrir una investigación, ahí sí ya no es como en un juicio ordinario donde continúas participando en el proceso, sino ellos realizan sus investigaciones, escuchan testimonios de víctimas, se hacen de información que viene otra vez de distintos medios, pero ya tu participación o la participación del externo investigador ya no ejerce, pues. Entonces, para la comunicación, lo que vienes haciendo es suficiente, colocando la información en el formato, no en el formato de Word como lo necesitas, sino tratando de tener la visión de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra o de genocidio que requiere la Corte. Ok, y la fiscalía, digamos, sí utiliza este tipo de técnicas, Sí, digamos, del análisis criminal, de las bases de datos, los cruces, etcétera, etcétera. dependiendo del tipo de crimen que esté analizando. A veces es análisis criminal y a veces es operaciones militares en terreno, vamos. Nosotros en Claro. México tenemos muy clavado este rollo por el análisis criminal que se hace en nuestro país, pero buena parte de los casos que revisa la Corte tienen que ver incluso más que con grupos armados no estatales, con fuerzas armadas regulares. Muchas gracias. Sale. Juan Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo sobre todo dos preguntas. Una es que cuando se cerró la investigación de Colombia, se hizo como mucho el énfasis y una especie de crítica al fiscal de la Corte Penal Internacional porque no se encontraba como algún fundamento específico en el cual se pudiera cerrar, ¿no? La investigación a partir de los acuerdos o convenios que se había establecido por parte del gobierno colombiano, ¿no? Entonces, uno, ¿qué piensa sobre esta situación en particular? Y dos, me llamó mucho la atención la parte de Filipinas, pero en particular el hecho de la guerra contra el narcotráfico, o en esta parte, y me gustaría saber si en la parte de Filipinas se están investigando a sujetos en particular y no tanto ¿cómo se puede decir? A sujetos privados, ¿no? O a actores no estatales en el caso de Filipinas. Sí, bueno, en el caso colombiano incluso
la Corte Penal mantiene una oficina en Colombia, aunque ya la investigación está cerrada, mantiene una oficina de colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero a mí me parece que fue una decisión más política de respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz que la Corte Penal haya retirado el examen preliminar, dándole un espaldarazo a una institución que nacía con muchas críticas. Hay que recordar cómo nace la Jurisdicción Especial para la Paz, con un sector político de mucho peso en Colombia que hasta la fecha continúa golpeando a todo el proceso, ¿no? A la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto era una forma internacional de darle un respaldo a la JEP. Mantiene una oficina en Colombia, y que haya cerrado el examen preliminar no quiere decir que mañana no lo pueda volver a abrir. Sobre todo, si uno lee notas de Colombia, la presión a la JEP sigue, ¿eh? Y ahora también incluso por parte de las FARC, que también ya empiezan algunos sectores de las FARC a desconocer a la JEP, y han retomado las armas, incluso algunos. Entonces, requería un respaldo internacional. A mí me parece que la decisión, otra vez, más que jurídica, política, era necesaria, de respaldo a la JEP y de acompañamiento a la JEP, que eso fue la decisión de la Corte Penal. Porque aparte era un examen preliminar que llevaba ya muchísimos años abierta y no avanzaba. Entonces, la Corte tenía que tomar una decisión de qué hacer: o abría la investigación ya, porque mantenerlo como examen preliminar ya era demasiado largo, o daba el espaldarazo. Entonces, a mí me parece que es positiva la decisión. Sobre Filipinas, evidentemente se están yendo sobre los máximos responsables, creadores de la política, no al soldado o al policía que dispara la pistola. La Corte Penal Internacional, y aquí es importante decir esto, la Corte Penal Internacional difícilmente va a poder llevar a juicio a todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio que hay en cualquier situación. Son cientos o son miles de responsables. La Corte Penal Internacional tiene capacidad de investigar y procesar a los máximos responsables de los peores crímenes. El derecho penal internacional, y esto, otra vez, entiendo que esto es un choque en la concepción de derechos humanos tradicional y de la justicia ordinaria, no pretende darle toda la justicia a todas las víctimas. El derecho penal internacional arranca bajo la premisa de que es tal la cantidad de perpetradores y víctimas que es casi humanamente imposible entregarle todo el derecho a toda la justicia a todas las víctimas. Pensemos en el caso mexicano: si mañana hay toda la voluntad política, ¿es humanamente posible hacer 115,000 investigaciones por desaparición forzosa? No. La lógica del derecho penal internacional, en su fundamento más profundo, es entregarle un mínimo de justicia a un máximo número de víctimas, sobre todo los máximos responsables. Esa es la lógica de operación, y sobre todo de un tribunal como la Corte Penal Internacional. No podría llevar a juicio, y por ahí salió la pregunta, evidentemente también tiene competencia sobre personas del crimen organizado, la Corte Penal Internacional, no nada más agentes del Estado. ¿Cuál es la cantidad de perpetradores en México? Pensemos otra vez: policías, militares, sicarios, son decenas o cientos de miles de perpetradores. Es humanamente imposible incluso para la Corte Penal Internacional. Se centraría, repito, en los creadores de la política criminal, tanto pública como privada, tanto el crimen organizado como de fuerzas del Estado. Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón, a todas, todos, todes. Muchísimas gracias, Jacobo, la explicación estuvo súper buena. Nada más una pregunta. Baltasar Garzón también aplicaba la jurisdicción universal, ¿no? El principio de jurisdicción universal. En el caso Pinochet. Y exactamente. Y nada más como hablando de esto de los mecanismos de justicia transicional, se mencionó JEP, se mencionó el caso Guatemala, y justo sobre el caso Guatemala, em, porque justo reciente en el debate se perdió la oportunidad de que hablaran acerca de la CICIG. Creo que fue lamentable todo el debate, pero en específico pensar en esto porque, como bien lo dices, no les interesa y no les importa. Pero entonces,
¿qué otros mecanismos, aparte de la jurisdicción, documentación y crear una red para que entre todas las organizaciones, academia y las personas que nos interese el caso, vayamos haciendo una documentación como exhaustiva de este fenómeno y la podamos subir en algún punto, como con qué otras instituciones o instancias internacionales podríamos nosotros acudir para tratar de traer estos mecanismos? ¿No? Una JEP, por ejemplo, en México creo que podría empezar a dar salida por cómo está diseñado ese mecanismo, obviamente con sus asegúnes y obviamente con lo que se necesite para traer aquí ese tipo de mecanismos. Ya vimos también todo lo del rediseño técnico. Estoy de acuerdo porque hay muchas cosas que se pudieron haber mejorado para que empezara por ahí ese camino. Entonces, nada más sería como esa mi pregunta. Pues Claudia, haces la pregunta más complicada. ¿Qué hacer? Pues habría que, a ver, otra vez, primero tendríamos que generar un momentum nacional, es decir, yo estoy sorprendido para mal de cómo este sexenio ha desmovilizado, vamos, si uno ve las movilizaciones que había en otros sexenios, en este ya no lo hay. Hay una desarticulación brutal, desesperanza en muchos de los colectivos de víctimas, que han decidido irse a lo local porque ya hay una desesperanza a nivel nacional. Habría que retomar eso y empezar a articular, me parece, articularnos para generar presión dentro, primero. Digo, en el caso de desaparición es lamentable, ¿no? O sea, el gobierno eliminó el MEIF, eliminó el Centro Nacional de Identificación Humana, inició un censo que solamente ellos entienden y que es completamente ilegal y perverso, y las víctimas no salieron más que con pronunciamientos, vamos, me parece que la última gran movilización de víctimas que yo recuerdo, bueno, evidentemente está el caso Ayotzinapa, que sigue vivo en la movilización, y la marcha que hizo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en enero de 2020, de Cuernavaca a la Ciudad de México. Enero de 2020, tenía un año este gobierno. Entonces, la primera tendría que ser rearticularse, documentar, es decir, lo que nos toca a organizaciones y academias documentar, acompañar, y habría que articular movilizaciones. Ahora, a nivel internacional yo lo veo más complicado en el entorno global en el que estamos viviendo, donde a quién le importaría presionar al gobierno mexicano para la creación de lo que sea aquí adentro. Vamos, y si gana Donald Trump, olvídate. O sea, la única que se me ocurre es, tendríamos que tener más acercamientos con países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Serían los aliados actuales. Y Sí. seguir presionando en la Corte Penal. Tal vez no aquí, Jacobo, tal vez que sería interesante para este grupo que no necesariamente ha sido en la dinámica de hace algunos años, de antes de este gobierno, notarle que sí hubo una gran actividad alrededor del diseño de algún mecanismo internacional para las investigaciones de los hechos en México. La sociedad civil mexicana, donde muchos colectivos de víctimas, en particular familiares de desaparecido, pero también organizaciones de derechos humanos a nivel local y nacional, se pusieron juntos y sí se publicó un documento que es una propuesta de un mecanismo internacional de investigación en México. Esta propuesta ha sido presentada a los candidatos antes de el actual gobierno en el periodo electoral y hemos tenido algunas promesas, ¿no? Que se van a constituir mesas de trabajo para varias partes del diseño de este mecanismo internacional, pero al final no se terminó en que todos sabemos dónde terminamos en este momento. Entonces, es verdad que todo el movimiento como está desinflado, se hicieron algunas
algunos intentos, decimos, de investigación para las guerras sucias. Algunas de las organizaciones han apostado sobre esta comisión de verdad, justicia y reparaciones para la guerra sucia, que también ha terminado en casi nada, ¿no? Caso Ayotzinapa, como saben, ¿no? Aún está pendiente, pero el aprendizaje de los debates sobre el mecanismo aún está allá, puede ser reevaluado. Y yo creo que Jacobo tiene absolutamente razón cuando dice lo primero que necesitamos es aprender, documentar y aprender a analizar, incrementar nuestras capacidades analíticas y entender los marcos conceptuales, ¿no? Entender exactamente si estamos documentando para un tribunal nacional o para una fiscalía local o con una visión de fenómenos criminales, o estamos documentando para una violación masiva de derechos humanos, que es una cosa que no hemos hablado aún del sistema interamericano de derechos humanos, o si estamos mirando jurisdicción universal, o si estamos ya pasando a crímenes atroces, ¿no? Por esto el SICA se llama crímenes atroces, desde una lógica de derecho penal internacional. Pero en todos los casos, hay algunas miradas que nosotros insistimos, algunas miradas centradas en la dinámica del crimen organizado, en las estructuras criminales, en los fenómenos criminales, en la secuencia de los delitos y no solo el de delitos particulares y las consecuencias de los delitos. Y de todo esto vamos a hablar en el curso de ENDAL y en las semanas que siguen, exactamente para empezar a documentar o continuar a documentar, pero con objetivos y con marcos conceptuales muy claros, ¿no? Y produciendo conocimiento que es suficientemente sólido para ser utilizado en la persecución de delito, que es persecución a nivel local o a nivel internacional o en la jurisdicción universal, ¿no? Dale. Aún tenemos, creo que solo tenemos 7 minutos. 7 minutos. Ok, Por ahí podemos. les dejé 2 documentos que Ujú. son los que hace mención Nina, que son los 2 que se hicieron al final del sexenio de Peña y que fueron entregados al gobierno actual sobre la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, uno que hizo el CIDE y la CNDH, y otro que es este proceso amplísimo, cuando existía articulación en México, entre ONGs, instituciones académicas y colectivos de víctimas, que fue entregado a López Obrador después y a Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, y que había un compromiso por implementar estos mecanismos y que después traicionó el actual gobierno. Son las mesas, ese es el producto de las mesas que se hicieron con el actual gobierno cuando estaban en transición, cuando existía una articulación amplia. Eso ya no existe hoy. Ahora bien, Miroslava, por favor, si puedes poner también el link del diseño de mecanismos, es un estudio que hemos hecho también desde Justice Initiative hace unos años sobre cuáles eran las características de diseño de varios mecanismos internacionales, como son los tribunales de ex Yugoslavia, el tribunal de Camboya, cómo estaba diseñado, qué funcionó, qué no funcionó, por qué falló lo que falló, como listas de verificación de varios componentes de estos mecanismos. Mientras,
aparecen nuevos mecanismos en América Latina que son muy interesantes, ¿no? Mecanismos de investigación privada como en caso de Berta Cáceres, los mecanismos ahorita, ¿no? que aparecen en Honduras. Entonces hay decimos mucha innovación, muchos laboratorios en América Latina que están, y también en Europa, organizaciones que están promoviendo la investigación penal privada, que podemos hablar en otros momentos de estos trends, y que creo que son muy interesantes para este grupo de EMDAL y para la audiencia más allá de EMDAL, ¿no? Entonces, sí, Miroslava le va a dejar el link al estudio de mecanismos que afortunadamente Justice lo ha traducido en español. Entonces, lo tenemos a la mano. Y ahora, porque sí, solo tenemos algunos minutos, ¿no? Quiero darle gracias a Jacobo para estas 2 horas, ¿no? de conversaciones. No tengo dudas que vamos a continuar hablando con Jacobo, y ahora ustedes lo van a escuchar, ¿no? en sus intervenciones públicas. Y tenemos, por favor, si se pueden entrar a completar el formulario de evaluación. Para nosotros es muy importante porque basado en estas evaluaciones, nosotros construimos las siguientes sesiones para EMDAL para todos ustedes. Y aprovechamos para invitarles también a la próxima sesión del jueves a las 5 de la tarde sobre atrocidades en América Latina frente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con José Antonio Guevara. Los esperamos. Gracias. Mil gracias. Jacobo. Muchas gracias. Cuídense.